Les damos la más cordial bienvenida a todos a esta masterclass con el título Culpa o corrupción, el legado de Adán. Mi nombre es Adriana Cuamazzi, una servidora, soy auxiliar académica del Instituto Bíblico Filadelfia y bueno, pues el Instituto Bíblico Filadelfia pertenece a la Universidad Filadelfia de México y aunque nos encontramos en la ciudad de Jalapa, Veracruz, muy rica, por cierto, en muchos aspectos culturales, pues nosotros, todos los estudios teológicos con los que contamos, pues los tenemos totalmente en línea. Y bueno, pues de hecho esta clase que tenemos el día de hoy será una pequeña muestra, así nada más una probadita de lo que vamos a aprender en el Diplomado de Teología Sistemática en su edición número 2, que va a iniciar primeramente Dios, este 11 de abril. Y bueno, pues les recordamos que las clases para este diplomado van a suceder todos los sábados a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día a través de la plataforma Zoom, como les comentaba, a partir del 11 de abril, con el favor de Dios. Y bueno, pues entre todos nuestros programas como licenciatura en teología bíblica y diversos diplomados, este diplomado regularmente tiene un valor de 8,000 pesos, pero bueno, justamente como hoy estamos dando esa pequeña probadita, si usted se comunica con nosotros a nuestro número de WhatsApp con la palabra legado, ustedes van a poder obtener un 30% de descuento. Esto únicamente estará hasta el día 16 de marzo. En un momento más, dentro del chat, yo les voy a dejar el número para que puedan comunicarse. Y bueno, pues para esta masterclass nos acompañará una vez más el doctor en liderazgo cristiano Josué García. Actualmente, él imparte con nosotros algunas materias de teología sistemática, hermenéutica, de educación cristiana, entre otras. Él también se encuentra en este momento desarrollando con nosotros la maestría en liderazgo ministerial que esperamos tener ya abierta al público a partir de este año. Y bueno, maestro, pues usted ha estado a cargo también de un diplomado anterior a este y pues tiene la capacidad que Dios le ha dado, por supuesto, de tratar temas complejos de una manera increíblemente sencilla que cualquier persona pueda entenderlo. Así que pues le damos la más cordial bienvenida, maestro, que el Señor le bendiga y pues nos permita tener claridad con respecto a este asunto. Vamos a escucharlo y bueno, pues para quienes ya nos conocen, la dinámica es que vamos a dar la oportunidad al maestro José a través de 45 minutos y posteriormente damos libertad a quienes tengan preguntas, las pueden mandar a través del chat o pueden levantar su mano y les damos el espacio para que planteen sus preguntas. El Señor les bendiga y una vez más, bienvenidos a todos. Adelante, maestro, le escuchamos. Muchas gracias, maestra. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos. Y bueno, pues es un gusto compartir siempre la palabra del Señor, ¿verdad? Y siempre es una bendición el poder reflexionar juntos, ¿verdad? Siempre meditar en la palabra del Señor. Siempre es una bendición, ¿verdad? Reflexionar. La reflexión teológica siempre es importante. Y permítanme. Y bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, pues en esta hora. Ay, bueno, no, permítanme, por favor. Aquí está. Si me permiten, a, a compartir juntos ah, sobre la doctrina, ¿verdad?, del pecado original, que tiene que ver con lo que es antropología, martiología y soteriología, ¿verdad? Siempre es importante para nosotros reconocer esta parte. Bueno, me gustaría entonces pedirles de favor si podemos ir a Romanos 5 y no sé, algún voluntario que nos ayude a leerlo ahí desde donde se encuentra y levantando la mano. Romanos 5 12 al 21 es el pasaje central donde generalmente los teólogos pues empiezan a discutir, ¿verdad? Sobre esta, como ustedes saben, desde la teología siempre hay bastantes posturas, dificultades, ¿verdad? Y ustedes saben esto, ¿no? Pero me gustaría saber si hay alguien que lo puede leer, por favor. Sí, lo puedo Es- leer. sí, por favor, adelante, hermano Moisés, adelante. Muy Romanos 5 12, ¿verdad?
Sí, el 21, por favor. Muy bien. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley, pues an- antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa donde no hay ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don, pero con el don no sucede como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio surgió de un solo pecado resultando en condenación, pero el don surgió de muchas transgresiones resultando en justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, por ese uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y del don de justicia. Así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino de todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ujú. Muy amable, gracias. Este es el pasaje central donde de alguna manera se está reconociendo lo que es el pecado original, pero hay muchas tradiciones y hay muchas maneras de ver lo que es el pecado original, ¿no? Entonces, me gustaría, antes de poder empezar, pedirle al Señor, agradecerle por esta oportunidad y pedirle que nos siga ayudando, ¿verdad? Porque siempre lo necesitamos. Así que permítanme en esta hora hacerlo, por favor. Señor, gracias por esta oportunidad de vivir, de levantarnos, de estar de pie. Gracias por la vida de cada uno de los presentes, Señor, y gracias por tu palabra. Sigue guiándonos, enseñándonos, y pues gracias por esta oportunidad de estar aquí, aún a la distancia, desde diferentes puntos de nuestro país. Y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, la pregunta fundamental el día de hoy en este pequeño espacio que estamos compartiendo es, ¿qué es el pecado original, no? Una doctrina, ¿verdad?, importante para el cristianismo. Y de alguna manera esta doctrina nos enseña, ¿no?, que debido a que estamos identificados con Adán, de alguna manera, de nuevo hay muchas tradiciones y hay muchas posturas, vamos a ver las principales. Muchos dicen que como estamos identificados con Adán, entonces compartimos su culpa y compartimos también lo que es su condición, ¿no? Entonces, no se trata. Algunos dicen, Pelagio decía para el siglo IV que nosotros pecábamos porque estábamos imitando nuestro contexto. Entonces, si nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos eran malos, entonces nosotros pecábamos porque imitábamos su ejemplo, ¿no? Pero esto es interesante, ¿no? ¿Qué es el pecado original? Es decir, cuando Adán pecó, ¿qué ocurrió con esto? Cuando Adán de alguna manera pecó en Génesis 3, ¿qué ocurrió con la humanidad? ¿Hasta dónde afecta esto? ¿Afectó? ¿En qué sentido? Esto tiene que ver otras connotaciones muy amplias, ¿verdad? Pero bueno, la pregunta es esta, ¿verdad? ¿Hasta dónde de alguna manera está afectando? Entonces, ¿qué es el pecado original? Recordemos los pasajes importantes en Génesis. Génesis 2 tenemos una prohibición. Dios le dice al hombre que no tome del árbol que está en medio del huerto, del bien y del mal. Y entonces le dice, el día que comas de él vas a morir. La violación, Génesis 3, del 1 al 6. Y interesante que lo que hace Pablo en Romanos 5, este pasaje que acabamos de leer, lo que hace no es poner a Eva como la representante de la humanidad. Aquí está diciendo fue Adán. Y la pena, bueno, todos reconocemos Génesis 3, del 7 al 24, donde vienen una serie de disciplinas, medidas disciplinarias para el ser humano, ¿no?
Entonces, todo esto, ¿qué ocurrió o qué pasó con el ser humano? Porque realmente qué cambios esenciales hay aquí, ¿no? Entonces tenemos diferentes posturas y diferentes términos claves. Voy a ponerlos estos rápidos. ¿Qué es el pecado original? Bueno, es un término que realmente, históricamente, quien lo desarrolla es Agustín de Hipona, peccatum originale en el latín, ¿verdad? Es un término que se refiere a los efectos que tuvo el pecado de Adán en la humanidad, es decir, el origen del pecado. Es un concepto que se refiere a eso, pero qué implicaciones tuvo es lo que vemos aquí. Hay otro término clave que es el pecado imputado, específicamente se refiere a la culpa o condenación del primer pecado que fue imputado a la humanidad. Realmente, como si Adán fuera el representante, como si Adán fuera en un sentido, ¿cómo se llama? Pues sí, el representante de la humanidad, ¿no? Y tenemos también el pecado heredado, que es técnicamente ah, lo que se nos hereda a nosotros es la corrupción, es decir, cuando nacemos tenemos una inclinación a hacer lo malo. Algunos teólogos lo sostienen en lo que es el Salmo 51, cuando el rey David dice, en pecado he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, es decir, una especie de transferencia de, ¿cómo llamarlo?, de una naturaleza pecaminosa. Y hay otro término importante que es el pecado personal, es decir, los pecados cometidos por individuos, ¿no? Entonces, muy bien, hermanos, ¿qué tenemos aquí? Son términos importantes a reconocer porque como estamos hablando, ¿qué es el pecado original? Pues tenemos diferentes maneras de verlo, ¿no? Tenemos ahorita vamos a verlo, número uno, tenemos la postura realista, donde el pecado es nosotros estábamos de alguna manera, toda la humanidad estaba en Adán y Adán peca y entonces está de alguna manera transfiriendo esta culpa, ¿no? Tenemos la postura federal, donde Adán es nuestro representante, así como dice Pablo en Romanos 5, que Jesús es nuestro representante, Adán era nuestro representante. Entonces tenemos a Pelagio, tenemos otra postura, Pelagio dice que, ahorita lo vamos a ver, no pasó nada, es decir, Adán es culpable por su pecado, nosotros somos culpables por los nuestros, no ocurrió nada, o sea, el pecado de Adán es un evento aislado que no tuvo nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces, aquí está, este es uno de los gráficos que más nos ayuda a ver esto. Aquí está Adán, y entonces, ¿qué ocurrió con Adán? Tenemos diferentes maneras de verlo. ¿Qué ocurrió en Génesis 3? Génesis 2 hay una prohibición, Génesis 3 hay un pecado, pero ¿qué ocurrió con ese pecado? Entonces, Romanos 5:12 dice, como lo hemos leído, es un pasaje muy controversial, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Está diciendo de alguna manera que lo que ocurrió, ¿verdad? Ahí en Génesis 3, lo que ocurrió ahí, hermanos, es de que de alguna manera toda la humanidad pecó cuando Adán pecó. Otros dicen que realmente Adán era nuestro representante y entonces es como una culpa legal, vamos a llamarlo así. Si usted muere y usted tiene una deuda, no se cancela, se le pasa a los demás, se le pasa a sus hijos, a sus familiares. Tenemos el otro punto que lo que es pecado personal, hay otros teólogos que dicen que no, que lo que ocurrió con Adán es un evento aislado. Por eso primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Es decir, no tenemos que pedir perdón por un pecado que no cometimos. Es decir, esta es una pregunta que se hace referente a esto. ¿Por qué vamos a ser de alguna manera culpados por algo que nosotros no hicimos? Vamos a poner este caso con Adán. Adán pecó y Pelagio decía eso. Pelagio solía decir, bueno, es que Adán hizo un pecado, ese es su pecado. Nosotros tenemos nuestra propia manera de avanzar y sí, si cometemos pecados personales es porque estamos imitando los malos ejemplos, pero no, de alguna manera lo que hizo Adán no tiene nada que ver con nosotros. Y el pasaje del Salmo 51:5, lo que dice David, ¿verdad? En pecado ha sido formado, está de alguna manera reconociendo
estamos recordando en esto que tal vez se nos heredó una inclinación al mal. Entonces, por eso vuelvo a la pregunta, ¿qué es el pecado original? De nuevo, este término se le atribuye de alguna manera, aunque Tertuliano y Orígenes para el siglo III ya estaban de alguna manera reconociendo esto que estamos hablando ahorita, que en Adán el ser humano pecó. Este término se le atribuye un poquito más a Agustín para el siglo IV, siglo V, ¿verdad? Para el año 400. Se le atribuye a Agustín, ¿qué cosa? El peccatum original, es decir, el origen del pecado. ¿Qué ocurrió con Adán? Entonces, esta es la pregunta que estamos haciendo el día de hoy y esta es la pregunta que queremos de alguna manera reflexionar. Ojo, lo que queremos es reflexionar a la luz de las diferentes tradiciones teológicas que tenemos. Romanos 5:12, ¿qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y de nuevo es interesante este texto, porque realmente el pecado entró, el texto bíblico nos dice que fue Eva, y luego Eva le dio a su marido, entonces, pero dice que fue por un hombre, claro, pudiera aquí de alguna manera abarcar a la humanidad, pero realmente el Romanos 5 habla de Adán y Cristo. Dice, y por el pecado, ¿qué ocurrió? Entró la muerte. Y dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La pregunta fundamental es esta, ¿no? La muerte pasó a todos los hombres, aquí no agarró bien el pero ¿qué significa que la muerte pasó a todos los hombres? Cuando dice ahí, ¿verdad? Que un hombre pecó, ¿y cómo es que la muerte pasó a todos los hombres? Entonces, estos gráficos son importantes para nosotros. Recordemos que hay diferentes maneras de entender lo que es el pecado original. Entonces, nosotros queremos reflexionar sobre estas teorías, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver la teoría pelagiana, donde está Adán y Eva, Génesis 1 y 2, en un estado de inocencia. ¿Qué ocurre? Génesis 3, vamos a llamarlo así. El pecado de Adán es un evento aislado. ¿Qué ocurrió con Adán y Eva? Pues nada, es un evento aislado. Ellos pecaron, y nosotros, Caín, Abel y todos los que seguimos, no tenemos nada que ver con esto. Entonces, qué interesante. Adán era capaz de pecar, pero también era capaz de no pecar. De hecho, por eso Dios le dice, mira, tú puedes comer de todos los árboles menos de ese. Había una posibilidad entonces de obedecer y de no violentar la ley de Dios, ¿no? Entonces, lo que propone Pelagio es que nosotros nacemos con esta misma naturaleza, ¿cuál? Capaz de pecar como Adán, pero también capaz de no pecar como Adán. Entonces, en un sentido, Pelagio decía que el ser humano era mortal, iba a morir, y dice que también después de Génesis 3 el hombre pues muere, ¿verdad? Esto tiene otras implicaciones que el día de hoy no se pueden ver sobre el libre albedrío, ¿verdad? ¿Qué significa tener libertad? ¿Qué significa tener libre albedrío? ¿Hay, no hay? Dice Pelagio, hagan de cuenta que todos nosotros nacemos como Adán y Eva. ¿Por qué pecamos? Porque tenemos malos ejemplos e imitamos esos malos ejemplos. Entonces, para Pelagio no existe, permítanme llamarlo así, no se transmite el pecado original, solo hay malos ejemplos y por eso es que los niños pecan, porque aprenden de sus papás a hacer cosas malas. Eso es la respuesta que daba Pelagio en ese tiempo. Entonces, técnicamente Adán se cuece aparte, técnicamente él está aparte y nosotros pecamos personalmente porque imitamos a las personas que pues viven con nosotros, o más bien nosotros vivimos con ellas, ¿no? Agustín pensaba un poco distinto. Agustín hablaba que el pecado era esencialmente corruptor. Entonces, ¿qué dice Agustín? Que hubo una especie técnicamente, de una caída. Es decir, Adán y Eva tenían una bondad esencial, Dios los creó con esta esencia buena. Sin embargo, ahora el pecado original o el origen del pecado, esto nos ha transmitido a nosotros de alguna manera una naturaleza pecaminosa y nos ha transmitido culpa también. Entonces, Adán era capaz de pecar, pero era capaz de no pecar. Sin embargo, Agustín dice, no, ahora el ser humano es incapaz de no pecar. Lo único que puede hacer el ser humano es no pecar, ¿no? Pelagio decía que había una condición inmortal. Si el hombre obedecía, pues podía seguir viviendo, sería inmortal.
Agustín dice, a partir de ahora, los hombres somos mortales. Lo único que podemos hacer es experimentar la muerte. Romanos 5:12 dice así que la muerte pasó a todos los hombres, dice Agustín, es claro aquí. Referente a lo que es el libre albedrío, Pelagio decía, somos libres conforme a nuestra naturaleza, podemos pecar y no pecar como lo hizo Adán. Agustín decía, no, el pecado original o el origen del pecado ha transmitido algo, y esta es la pregunta, ¿qué transmite, no? Ha transmitido algo a la humanidad. Entonces dice, pues, ha transmitido culpa, ha transmitido, si todo está manchado por el pecado. Para Agustín, de nuevo Pelagio dice, muy bien, no hay el pecado original o el origen del pecado no transmitió nada, somos iguales al nacer que Adán. Agustín, que tiene otra postura, vamos a ver algunas otras, dice, no, realmente todo está manchado por el pecado, hay un cambio esencial en esto, es decir, estamos depravados, tenemos de alguna manera, estamos manchados en nuestra mente, voluntad, emociones, relaciones. ¿Qué tenemos en Génesis 4? A Caín matando a su hermano. ¿Qué ocurrió? Eso no estaba en Génesis 3 o en Génesis 2, si lo podemos ver así. Entonces existe una transmisión de esta, pues bueno, es lo que estamos intentando ver aquí, ¿no? Culpa, naturaleza pecaminosa, etc., etc. Entonces, hay otra, vamos a llamarlo así, hay otra manera de verlo. Jacobo Arminio, otro teólogo para el siglo XVII, decía que técnicamente la gracia preventiva de Dios, que es uno de los conceptos importantes para Jacobo Arminio, sobre el cual se sostiene su soteriología o su doctrina de la salvación, es que Dios le concede una gracia al hombre especial para no ser tan pecador, para poder de alguna manera a no ser un Hitler, un Stalin, un Mao Zedong. Vaya, esa gracia preventiva ayudaba al hombre a no ser tan malo como pudiera ser, ¿no? Entonces, de manera general, aquí hay 3 puntos importantes. Vamos a ver algunos otros, pero estos son los más importantes en un sentido. Es decir, Pelagio decía, ¿cuál es la relación del pecado con Adán? Bueno, es que Adán y los hombres nos dan mal ejemplo. ¿Cuál es la relación con el pecado de nuestros papás biológicos? Bueno, es que ellos nos dieron mal ejemplo. ¿Tenemos libre albedrío? Pelagio dice sí. Agustín de Hipona dice que cuál es nuestra relación con el pecado de Adán. Básicamente es una relación directa. Adán pecó y nosotros estamos de alguna manera, ¿cómo se puede decir? Identificados con él. Entonces, este pecado es como que se nos imputa, como estamos hablando ahorita. Hagan de cuenta que vamos a ponerlo así, tuvimos una deuda, morimos y esa deuda se le queda a nuestros hijos y ellas tienen que pagarlo. Entonces, pero es una deuda incalculable que no podemos pagar, ¿no? Entonces, Agustín decía que, ¿qué hicieron nuestros padres biológicos? Heredaron de alguna manera este pecado y vaya, dice que Agustín decía que sí tenemos libre albedrío, pero siempre estaba limitado a nuestra naturaleza, es decir, siempre vamos a escoger de acuerdo a los deseos más fuertes. Si un deseo tiene que ver, nuestro deseo más fuerte siempre es hacer el mal, entonces vamos a escoger siempre lo mal. Y Arminio decía que tenemos un pecado imputado. ¿Cuál es nuestra relación con Adán? Eh, pero esto, decía Arminio, algunos teólogos arminianos mencionan que cuando nosotros cometemos el primer pecado consciente, como que se activa el pecado de Adán. Hagan de cuenta que como bebés nacemos sin este pecado imputado, es decir, esta deuda que Adán nos dejó, no se activa hasta que nosotros conscientemente pecamos. Vamos a ponerlo así. Nuestros padres nos dejaron una deuda, nosotros tenemos 5 años, pero se activa cuando cumplimos la mayoría de edad porque ya somos responsables. Un ejemplo, ¿verdad? En un sentido, no sé si en leyes eso se pueda, pero vamos a imaginarlo así. El punto con Arminio es este. Nosotros nacemos, no tenemos ninguna dificultad con Adán, pero cuando ya nosotros cometemos nuestro primer pecado consciente, sea robar, mentir, sea decirle algo malo a alguien, como que se activa entonces lo que Adán hizo, ¿no? Tenemos nuestra relación con los padres. Arminio decía que, de nuevo, tenemos un pecado heredado porque nuestros padres nos han dejado esto, Salmo 51:5. Y teníamos libre albedrío, sí, y era restaurado por la gracia preventiva, es decir, Dios nos daba una gracia y nos permitía entonces escoger lo bueno. Entonces, quiero que recordemos esto. Leamos otra vez Romanos 5, Romanos 6. Lo más importante
para reconocer la doctrina del pecado original es hacer una lectura cristológica. Es decir, Jesús debe ser el centro interpretativo. Entonces, la doctrina del pecado original se comprende a la luz de la redención, es decir, qué hizo Jesús en la cruz, y es uno de los puntos que me parece que es importante para nosotros. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Y entonces, ¿de qué se trata el sacrificio de Jesús para intentar darle una lectura cristológica a esto que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea principal de esto que intentamos ver? La idea principal es que la doctrina del pecado original, ¿no? O la doctrina de que estamos viendo debe comprenderse a la luz de Jesucristo y de la redención, no al revés. Es decir, si nosotros queremos entender, bueno, ¿qué es esto del pecado original? De hecho, así comenzamos este tiempo, ¿no? Hace unos minutos. Entonces, para entender esta parte, la clave es entender qué hizo Jesús en la cruz, no al revés, no intentar entender el pecado original y luego entender la redención, la salvación que Jesús ofrece. Entonces, Cristo revela plenamente, por eso es que Romanos 5 es un pasaje central, lo que es el pecado original. Entonces, recordemos esto, ¿no? La teología del pecado original solo se entiende correctamente dentro de la teología de la redención. ¿Qué hizo Jesús al salvarnos? Y segundo, la obra salvadora de Cristo, hermanos, la vida de Jesús, la muerte del Señor, su resurrección, su ascensión, iluminan realmente el pasaje Génesis 3, qué ocurrió en la caída. Y por supuesto, Génesis 3 nos habla también de las consecuencias del pecado y lo que estamos intentando ver aquí, qué se transmitió, qué transmitió Adán a la humanidad. ¿Qué es lo que dice Romanos 5? ¿Qué es lo que dice Génesis 3? ¿Qué es lo que dice Romanos 6? ¿No? Y su transmisión a la humanidad. Entonces, ese sería el desafío. De nuevo, lo voy a dejar aquí nada más como un desafío, porque el día de hoy es simple y sencillamente una breve introducción de, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿No? Con qué se come? ¿De qué se trata esta parte del pecado original? Entonces, Romanos 5 y 6 es el pasaje que nos revela que quién es Cristo y quién es Adán. Entonces, de alguna manera, este pasaje dice, ok, por el pecado de un hombre entró la muerte, por el pecado, por la obediencia del otro entró la justificación. Lo que hace Pablo es hacer un contraste entre el Adán inicial y Jesús como el verdadero Adán que hizo lo que Adán no pudo hacer. Lo que Adán debía hacer no lo hizo. Entonces, de alguna manera, este contraste es importante para entender esta parte. Entonces, Cristo es el nuevo Adán. ¿Y qué está haciendo? Revelando el verdadero significado de lo que es el pecado original. Y lo que nos dice Pablo es que está restaurando lo que el primer Adán perdió. ¿Qué hizo el primer Adán? Desobedeció, fue tentado, desobedeció y trajo muerte. ¿Qué hizo el segundo Adán? Dice Pablo. Bueno, obedeció, restauró, trajo salvación, ¿no? Entonces, el contraste es importante, por eso es que ver esta doctrina a la luz de quién es Jesucristo es importante para nosotros. Entonces, aquí está el contraste esencial. Adán, desobediencia. Cristo, obediencia, ¿no? Adán, pecado. Cristo, gracia. Adán trajo la muerte. Jesús trajo entonces la posibilidad de tener vida. Adán trajo entonces una ruptura con Dios, el pecado, como sabemos, una alineación de los propósitos de Dios. Cristo trajo reconciliación. Entonces, este paralelismo es uno de los ejes centrales de lo que Pablo quiere decirnos y es el núcleo realmente de lo que estamos tratando aquí. ¿Cuál? La doctrina del pecado original. ¿Qué es el pecado original? De nuevo, es una breve introducción para estudios posteriores a esto, ¿no? Entonces, busquemos siempre un enfoque cristológico sólido. ¿Por qué? Porque como estamos hablando, es importante colocar a Cristo como el centro interpretativo de lo que estamos viendo aquí, de lo que es el pecado original. Esto sigue la línea de Romanos 5. ¿Qué dice Romanos 5? Que ustedes lo han leído. De hecho, quiero que ustedes vean Romanos capítulo 5. Bueno, el versículo, el 4:25, desde el capítulo 4, Pablo nos está recordando esto. Y el 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, por eso es que el consejo es que entendamos primero la redención y luego entendamos lo que es el pecado. Entonces, la metodología para llegar aquí a entender lo que queremos ver aquí, que es el pecado original,
es entender cada vez más la redención. Claro que la hemos entendido, ¿verdad? Claro que hemos comprendido esto, pero que sean nuestros lentes interpretativos. Hemos visto un poco una introducción al pecado original, a la culpa, a la transmisión, y ahora queremos ponernos unos lentes sobre cristológicos que hizo Jesús para intentar entonces acercarnos a esta doctrina desde este punto. Entonces, ¿qué es el pecado original? Otra vez reiteramos, la palabra pecado original o el concepto acuñado por Agustín de Hipona, peccatum originale o el origen del pecado, nos recuerda esto. ¿Qué hubo en Génesis 3? Ruptura con Dios, pérdida de la comunión original con Dios. 2, conflicto humano. Desde Génesis 4 que vemos, tensión, división. ¿Qué tuvo que ocurrir para que Caín matara a Abel? ¿Qué ocurrió? Que lo que ahora hay es conflicto humano. ¿Qué tiene que ocurrir? De hecho, Dios le dice a Adán, ¿no? Y a Eva en Génesis 3, le dice a Eva, ¿verdad? Ahora tu deseo será para tu marido. Unas, una, un concepto bastante importante porque dice tu deseo, una palabra hebrea, teshuka, que tiene también diferentes maneras de verlo, pero de nuevo es tensión, es división. El, pe el pecado trajo esto. Muerte, de hecho Dios le dice a Adán, el día que él comiere ciertamente morirás. La muerte siempre tiene que ver con una separación. En la Biblia la palabra muerte implica separación, no como tal aniquilación, sino estar separados y sufrir. De hecho, le dice, maldita será la tierra por tu causa. Ahora vas con el sudor de tu frente a traer este sostén, ¿no? Vas a sufrir. A la mujer le dice, voy a multiplicar los dolores. Entonces, ¿qué ocurrió con el pecado? Mortalidad, dolor, y estos son consecuencias de. Entonces, por eso estamos intentando reconocer lo que estamos viendo aquí, cuáles son los efectos de Génesis 3, para entonces reconocer qué se pasó a nosotros, y nuestro desafío es verlo desde una visión cristológica para intentar entender lo que de alguna manera estamos viendo aquí. Que hay apertura del poder del mal en la historia humana, la influencia de la serpiente, y si se ve la serpiente como la serpiente antigua de Apocalipsis, entonces sería Satanás, ¿verdad? Si se ve desde otra tradición, bueno, hay una influencia del mal de parte de esta serpiente en la humanidad. Concupiscencia, que se debilitó, hermanos, el intelecto, la voluntad. Ahora hay deseos desordenados, la palabra concupiscencia, ¿verdad? Los deseos malignos que habitan en nosotros. Entonces, estos son los efectos de Adán, de lo que se propone como el pecado original. Entonces, ¿qué fue lo que Adán transmitió? De nuevo, volvemos a preguntar, bueno, está bien, Adán pecó, pero ¿y nosotros por qué? ¿No? Esta es la pregunta, una de las preguntas más importantes en este sentido. Bueno, fue él quien hizo esto. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Yo qué tengo que ver? Adán no hizo caso, está bien, pero ¿y yo qué? ¿Y mi familia qué? Entonces, tiene connotaciones bastante importantes. Así que, uh, ¿qué hace Pablo en Romanos 5? Está poniendo una relación bastante estrecha entre Adán y Cristo. Ya se ha leído el pasaje. ¿Qué tiene que ver Adán con Jesucristo en Romanos 5? Bueno, Adán introdujo el pecado, pero a la luz de este texto, Cristo introduce gracia. De hecho, la desobediencia se revierte con la obediencia. Entonces, de nuevo, ¿por qué Pablo está relacionando de esta manera, de alguna manera, a Adán y a Jesús, ¿no? ¿Por qué lo está haciendo así? Entonces, eh, pregunta, ¿cómo se transmite el pecado original? Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, interesante, de nuevo, vamos a recordar esto. Lo que se transmite no es como tal un pecado personal, sino la privación de la justicia original. Entonces, Adán era nuestra cabeza, representante de la humanidad, falló. ¿Qué se transmite? Se transmite un pecado y ruptura. Nuestra pregunta es, bueno, ¿hasta qué grado? ¿Hasta qué punto? Porque aquí viene la situación de los infantes, ¿verdad? Desde una tradición, el pecado de Adán no se activa hasta que el niño peca conscientemente. Entonces sería como inocente hasta cierto punto. Desde otra tradición, el hecho de que un infante pueda morir nos recuerda que está entonces dentro de la esfera de la realidad del pecado de Adán. ¿Qué trajo el pecado de Adán? Muerte.
no solo espiritual, sino física. Entonces es lo que estamos intentando meditar aquí, ¿no? Y aquí hay la transmisión, ¿no? ¿Qué se transmite? Bueno, en un sentido se transmite la privación de la justicia. Adán tenía de alguna manera pues una vida justa, ¿verdad? No había pecado hasta Génesis 3. Entonces, pregunta, ¿qué se transmite y cómo se transmite el pecado original? Entonces, hasta aquí quiero que hagamos ¿cómo se puede decir? Un resumen para entender entonces lo que es el pecado original, la muerte espiritual y todo esto. Reconocemos a Jesucristo. Es decir, Cristo es el nuevo Adán. La cristología debe siempre llevarnos a interpretar esta parte, porque está revelando el significado de esto y de alguna manera nos recuerda que Jesús restaura lo que el primer Adán perdió. Entonces, la teología del pecado original no se puede leer de forma aislada. Ahorita comenzamos diciendo qué es el pecado original y en este punto es, bueno, hay que leerlos con los lentes de la cristología. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesucristo? Para, de alguna manera, ¿qué hace Él para revelar este tema que estamos viendo en Romanos 5, ¿no? Entonces, esta es la síntesis que reconocemos. Ahora, a la luz de Jesucristo, el desafío es interpretar el pecado, interpretar estos pasajes. Por ejemplo, vamos a leer un pasaje importante como es Efesios 2, pero quiero que recordemos esto. Hemos heredado una condición de separación respecto a Dios, ¿no? Entonces, el pecado original es, hasta cierto punto, una identificación. Es decir, así como nosotros como humanidad estamos identificados en Adán, en su caída, ahora los cristianos, los creyentes en Jesucristo, estamos representados por Jesucristo en su redención. ¿Qué hizo Jesús? Pues obedeció, estamos representados en él. Entonces, de nuevo, la comprensión de lo que Jesús hizo como nuestro sustituto, como nuestro salvador, él obedeció por nosotros, él murió por nosotros. Esto nos permite entonces comprender ahora el pecado original, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos pasajes como Efesios 2, Romanos 3 y Romanos 5 sobre esta parte. Entonces, reiteramos esto, intentamos resumir esto. De acuerdo con Agustín, nuestra identificación con Adán es esto. Es decir, la doctrina del origen del pecado enseña que debido a que estamos identificados con Adán como nuestro representante, ahora compartimos su culpa y condición. Para Agustín, no se trata de imitar el pecado de alguien, sino que estamos participando de un hecho real. Adán cayó, nosotros participamos de este hecho. ¿Cómo? Participamos ahora como creyentes en Jesús de la restauración, la justificación y de alguna manera lo que Jesús hizo, ahora participamos de esa realidad. Entonces, cuando Adán pecó, lo hizo como un representante de la humanidad. Esto se llama federalismo. Esta es la postura de Agustín de Hipona. Y su culpa se convierte en nuestra culpa. Entonces, este es un concepto articulado por Agustín. Ojo, hay otras maneras de verlo. Como lo dijimos ahorita, Pelagio, que eran siempre, ellos dos estuvieron discutiendo teológicamente, pero para Agustín dice que esta doctrina afirma que todos nacemos hijos de Adán. Es decir, que heredamos una condición de separación respecto a Dios. Entonces, es lo que dice Adán aquí, ¿no? Así que la depravación o el estar separados de Dios, ¿qué significa? Significa que el pecado ha afectado cada aspecto del ser humano, mente, voluntad, emociones, no que cada persona sea tan mala como podría ser, sino que ningún área queda intacta. Es decir, uh, el reconocer que Adán pecó y que se ha transmitido esto, entonces, de alguna manera, es lo que nos está llevando a reconocer el pecado en todos los seres humanos que nacen. Entonces, esto se hereda y es lo que Agustín propone. ¿Qué implica? Pues que el ser humano por sí mismo es incapaz de restaurar su relación con Dios, porque ¿qué dice Romanos 5? Trajo muerte. Entonces, si la intervención de la gracia divina continuará en rebelión, no poseemos capacidad interna para generar vida espiritual. Y finalmente, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de lo que vemos hoy? Bueno, es el estado resultante de que estamos identificados con Adán. De nuevo, el pecado original
o el origen del pecado nos va a transmitir una culpa heredada, nos va a transmitir una naturaleza pecaminosa y de alguna manera estamos reconociendo esta parte en nuestra vida. Efesios 2:1 dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces Pablo está refiriéndose no a una muerte física solamente, sino espiritual, implicando alineación, separación de Dios, separación de su vida y exclusión de su promesa. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta muerte espiritual? En un estilo de vida, como Pablo lo dice ahí, siendo desobedientes, viviendo sin Dios y sin esperanza en el mundo. La muerte espiritual implica un estado como también una conducta. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La muerte espiritual incluye tres dimensiones fundamentales. Número uno, la dimensión fundamental es separación de Dios, ¿no? El ser humano está alienado, está separado. Número dos, destino de juicio. Dice Pablo que éramos hijos de ira. Es un término importante que, bueno, de manera muy sencilla, habla de una separación eterna, ¿no? Enfrentamos esta perspectiva. Y finalmente, pues la conducta pecaminosa, ¿no? Porque de alguna manera vivimos vidas, vale la redundancia, conforme al pecado, ¿verdad? Pero la pregunta es esa, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué nosotros, no? Como decía Pelagio, ¿por qué si Adán pecó yo soy responsable? El mismo ejemplo, si mi papá, si mi abuelo se endeudó, bueno, y no lo pudo pagar y se murió, ¿yo por qué voy a ser responsable de pagar esa deuda si yo no la adquirí, si yo no hice eso? Entonces Pelagio decía, es que no puede existir una culpabilidad heredada, porque entonces Dios sería injusto culparnos por algo que no hicimos. Muy bien, a Agustín, como se le conoce su postura, el federalismo, Adán es nuestro representante, fue nuestro representante, nos representó mal. Jesús es el verdadero representante y Él nos representó bien y ahora como creyentes disfrutamos de qué? Disfrutamos de los beneficios de ser justificados, de ser perdonados y reconciliados. El texto de Efesios dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Interesante, ¿no? En medio de una de las descripciones más sombrías de la Biblia, aparece una de las expresiones que tiene más esperanza para nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Esta frase introduce un contraste radical entre el estado humano y lo que Dios está haciendo. Estábamos muertos, dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. De nuevo, si vamos a Romanos 5, Romanos 6, Romanos 5 que nos habla, ahora Jesús es nuestra cabeza federal y es nuestro representante como lo fue Adán. Esta es desde la visión federalista de Agustín. Hay otras visiones, como ya los vimos, pero dice, aunque éramos hijos de ira, Él nos mostró qué cosa, misericordia. Y aunque carecíamos de esperanza, dice que vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, dice que nos dio gracia, ¿no? Entonces dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y si no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, un principio vital aquí. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna no se define por duración. Cuando Pablo habla de vida eterna, no se refiere a una duración. Entonces, comprender la vida eterna requiere primero entender lo que es la muerte espiritual, como lo estamos viendo, lo estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, de alguna manera, si la muerte espiritual, ¿qué significa la muerte espiritual? Como estamos viendo aquí, implica alienación de Dios, separación de Dios. Entonces, la vida eterna es lo opuesto, es reconciliación con Él. Efesios 2 declara que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, no se trata, la vida eterna para Pablo no es, en este texto tal vez no es, el énfasis no está en la duración, sino en vivir ahora, por supuesto, eternamente, claro que está este aspecto, pero vivir ahora en restauración con Dios. Entonces, la muerte eterna es alienación, la muerte eterna es separación, ahora la vida eterna es que una nueva posición, como vemos aquí, reconciliados con Dios, ya no separados. La muerte eterna era estar separados de Él, la vida eterna es estar reconciliados con Él. Nueva esperanza, ¿no? Porque la muerte eterna era vivir bajo su ira, ahora nuestro destino es estar en su presencia. Y finalmente, nueva forma de vivir, ¿verdad? Vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne, dice el mismo texto, y ahora vivimos
haciendo buenas obras, ¿no? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, interesante de nuevo, que estamos viendo aquí la palabra, bueno, este ya lo vimos, ¿verdad? El término hijos de ira, el que estamos viendo aquí, solamente recordar esa parte, ¿no? Que Pablo describe a la humanidad caída como hijos de ira, como estamos viendo ahí, es una expresión que indica el estado de enemistad con Dios y que esto no es accidental ni es superficial, sino que es ontológico, viene dentro del ser humano hasta cierto punto. Es ontológico, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa ser hijo de ira? Significa estar bajo la justa condenación de Dios. No se trata de una reacción caprichosa de Dios, sino de una respuesta santa ante el pecado, ¿no? Entonces, el término ira sugiere carácter, sugiere destino. La persona está caracterizada por una vida que merece la ira de Dios, ¿no? Sin intervención divina, pues sabemos que estar alejados de Dios implica, de nuevo, una disposición de parte de Dios y del ser humano a estar de nuevo alienados, separados. Entonces, es lo que estamos intentando ver aquí, ¿no? Entonces, para ir, si ustedes me permitan, cerrando esta parte, recordemos bueno, Romanos 5:12 dice, bueno, quiero que vayamos a Romanos 5, el 1 al 11, porque dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Permítanme cerrar estos minutos, esta parte. Eh, Dice Romanos 5, porque estamos nosotros intentando darle un panorama a Romanos 5:12. Pero Romanos 5 dice que estamos justificados y reconciliados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la justificación no, no es una mejora moral, es un cambio de estatus. Esto se le llama la justificación forense, porque hay diferentes maneras de ver la justificación, como todos sabemos. Pero el ser humano caído no es neutral espiritualmente, sino que está en enemistad con Dios. Ahora por Cristo somos reconciliados, tenemos acceso a la gracia como una nueva esfera de vida y el sufrimiento mismo es transformado, produce resistencia, carácter y esperanza. Entonces Romanos 5:8, estamos en Romanos que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. ¿De qué está hablando Pablo? De que murió por los pecadores. Entonces aquí está algo interesante, Romanos 5:12. El pecado entró por un hombre. De nuevo, ¿de qué se trata el pecado original? ¿Son solo pecados propios? Pregunta. ¿Cada persona muere por sus actos individuales nada más? Pablo no explica la muerte, aquí no explica la muerte infantil, el énfasis de Pablo está en la transgresión de uno. Es un tema importante, interesante, ¿verdad? Por eso algunos dicen, bueno, no está en edad de responsabilidad, de conciencia, es un tema muy delicado, pero es un tema que surge. No lo vamos a ver ahora, pero es importante reconocer eso. Entonces, ¿de qué trata el pecado original? Pregunta, ¿tenemos entonces una naturaleza caída sin culpa? ¿O qué ocurre? Para muchos heredamos condición corrupta, pero la culpa surge al pecar personalmente. Es decir, que nosotros heredamos una corrupción corrupta, pero solo pecamos cuando de alguna manera yo ya soy consciente de mi primer robo, mi primera mentira. Hay una dificultad aquí, porque el texto dice por cuanto todos pecaron. El verbo pecaron es un auristo, un evento en el pasado. Parece ser que Pablo está diciendo que toda la humanidad pecó en Adán. Por eso es de que está la postura de Agustín, que de nuevo tiene sus dificultades y que, bueno, ustedes es el desafío que estamos dejando aquí, ¿no? Y finalmente, el Romanos 5 nos habla de que estamos participando real en Adán. ¿Por qué? Porque así participamos realmente en Cristo. Es decir, tal vez lo que Pablo está diciendo es, mire, nosotros participamos realmente con Adán en una naturaleza caída, participamos de su culpa. Esto es una postura históricamente dominante, es decir, cuando vamos a Tertuliano, cuando vamos a Orígenes, cuando vamos a Agustín, es una postura que surge desde los primeros padres de la iglesia, esta parte, ¿no? El pecado original es, técnicamente, heredamos culpa y heredamos su transgresión. Entonces, ¿cuál es la clave? Con esto cerramos. ¿Cuál es la clave? En Adán, por la desobediencia de uno, la muerte pasó a todos, somos constituidos pecadores, una condenación universal. El federalismo por eso dice, es que sí participamos con Adán. ¿Por qué? Porque en Jesús también participamos porque Él obedeció en nuestro lugar. Entonces, la justificación es posible porque ahora participamos
de Jesucristo, ¿verdad? De sus méritos. Somos constituidos justos, por eso dice el texto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, terminamos con esto en esta breve introducción. Si negamos que la caída tenga dimensión representativa en Adán, para muchos debilitamos también que Jesús es nuestro verdadero representante cuando Él vivió en nuestro lugar y nos representó. Nosotros no estuvimos presentes en la cruz, tampoco estuvimos presentes en el huerto del Edén. Sin embargo, para muchos, de nuevo, este es el punto a reconocer, tenemos que reconocer las posturas teológicas y a la luz del texto, reconocer entonces cuál sería lo más factible. Para muchos, nosotros no participamos en el Edén, pero viene esa condenación. Para muchos no participamos en el Gólgota, pero esa justificación y en la resurrección ha venido a nosotros. Entonces, la misma estructura implica que nuestra condenación explica nuestra redención, ¿no? No estuvimos físicamente en el Edén, pero participamos de la caída. No estuvimos en la cruz, en el Gólgota, pero ahora participamos de la redención. Históricamente, Orígenes, él usó Hebreos como una analogía. Él dice, está bien, si ustedes leen Hebreos 7, dice que así como Leví estaba en los lomos de Abraham, o sea, como un representante, la humanidad estaba en Adán cuando pecó. Entonces es una conexión representativa y corporativa. Agustín de Hipona ya de alguna manera lo desarrolla más con este federalismo. Argumentó que el pecado no se transmite solo por imitación. Es que imité a mi papá, imité a mis amigos. Si fuera así, el modelo sería Satanás, no Adán, dice Agustín de Hipona. Entonces él distinguió entre el pecado heredado de Adán y los pecados personales de cada uno de nosotros. Históricamente es Orígenes, Agustín de Hipona, tenemos este testimonio, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el tema continúa, pero con esto cierro, ¿verdad? Para reconocer esta parte, ¿no? Tenemos diferentes maneras de verlo, pero aquí está el texto clave, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso volvemos a la pregunta, bueno, ¿qué es el pecado original, no? Así que con esto cierro. ¿Qué cosa? Nuestro deber es, de alguna manera, reconocer cada una de estas posturas, es decir, la postura realista, ¿verdad? Donde de alguna manera Adán pecó y todos estábamos con él. Era como, de alguna manera, pecamos con él. Otro, como Agustín de Hipona, el federalismo, ¿qué ocurre? Bueno, Adán era nuestro representante, era nuestro gallo, pero no lo hizo bien, ¿no? Pelagio dice, no, Adán pecó y él no hizo nada, él pecó para allá, pero él pecó para él. Nosotros tenemos nuestros propios pecados personales, ¿no? Y bueno, existen otro tipo de alguna manera de posturas, pero la clave y lo que quiero dejar aquí es que nosotros podamos tomar unos lentes cristológicos, que fue lo que estábamos viendo al inicio, y ver cómo la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo nos permite entonces interpretar este tema tan complejo sobre el origen del pecado, que se transmite y bien, de alguna manera ver Romanos 5 del 12 al 21 para interpretarlo en un sentido, ¿no? Así que bueno, en un sentido esto es todo de mi parte y bueno, disculpen, creo que me pasé unos minutos, pero no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. De nuevo, es un tiempo de dejar que una introducción a lo que es el pecado original para seguirlo estudiando, ¿verdad? Porque como sabemos, pues son 40 minutos, 45 minutos y bueno, no es cosa sencilla, ¿verdad? El seguir reflexionando sobre cada doctrina, pero bueno, básicamente sería como una introducción a que podamos analizar cada una de ellas y avanzar, ¿no? Así que muchas gracias, sería todo de mi parte.